Ese extraño hombre de negro, ese hombre extraño en la esquina, se atrevió a analizar y a reafirmar lo que pensaba. Se atrevió a decir que existen dioses ancianos, decrépitos, vengativos, y que se quieren perpetuar y se perpetúan muchas veces más por terror y miedo que por sus bondades para con la humanidad. Dioses ancianos y vengativos. Y así se atreve el hombre extraño de negro a hablar del poder en los diferentes ámbitos, en el hall de la política nacional, que está sujeta a la geopolítica mundial. Ahora mismo hay una gran contienda en las aras y la arena política, pero que el extraño hombre, que podría hablar perfectamente sobre el drama y la comedia del golpe político y de las jugadas políticas en su nación, podría hablar también del golpe, drama y comedia de lo que se conoció como el golpe del cuartel de 1854. Un golpe como los tantos golpes da la moribunda política colombiana decrépita de sus tradicionales partidos políticos y centristas, que ha llegado el momento en que la misma oligarquía internacional imperial de Estados Unidos no le queda en ningún momento conveniente ya ni apoyar, ni charlar, ni aplaudir a los gobernantes del cuartel de Nariño, o de la casa o el palacio presidencial, porque ya son ideologías e ideas caducas que no están aportando nada a la humanidad, sino lo mismo y lo mismo. No solamente ya la palabra corrupción, que ya es más corrupta la palabra que lo que realmente se puede entender por corrupción. Piensa el extraño hombre vestido de negro, que en alguna vez en su vida soñó, pensó y actuó como si estuviese ciego y caminaba las calles como ciego, cerrando los ojos, y atravesaba las calles y nada le pasaba. Que fue sonámbulo, que una vez soñó, 2 veces, 3, 4, 5, miles de veces soñaba, y sonámbulácticamente caminaba toda la mansión de su abuela y atravesaba muchas veces las calles de la ciudad sonámbulo y nadie se atrevía a tocarlo. Y muchas veces soñó que bajaba las escalinatas de la Mira de la Rosa, que bajaba las escalinatas y una alfombra roja y sillas rojas y maravillosas le esperaban al descender de las escaleras. Y apenas empezó a crecer de su infancia a una adolescencia, llegó un momento en que conoció esa escalinata del Gran Teatro Mira de la Rosa y se sentó junto con pensadores como José Coley, y fue alumno de Henry Jean, uno de los grandes maestros de la Sorbona de París en filosofía. Y Henry Jean lo diplomó y se sentó al lado de Henry Jean a exponer también su pensamiento. Y ese extraño hombre vestido de negro fue muchas veces a ese salón cultural de la Mira de la Rosa a hablar de literatura.
Y en sus manos cayeron los comonautas, los comopistas de Julio Cortázar. Y cayó Rayuela de Julio Cortázar, que prácticamente son dos historias, dos en uno. Y cayó Todos los Juegos, el Juego. Una colección de cuentos de Julio Cortázar, considerado como lo mejor que ha visto en Sudamérica. Y que el cuento realmente está hablando de todos los juegos y nos dicen los conocedores que quizás es el mejor de los libros de relatos de Julio Cortázar. Y aquí se reúnen 8 cuentos de una solidez y belleza sorprendente, entre los que se encuentran varios considerados ya como clásicos de la narrativa contemporánea. Por ejemplo, En la autopista del sur, Reunión, El otro cielo. Y es que en ese otro cielo del ámbito político nacional, ahora mismo al imperio norteamericano le conviene más hablar, dialogar y entablar conversaciones, no con la que decadente y corrupta y que quiere permanecer aún derecha colombiana. Piensa el extraño hombre vestido de negro. ¿Por qué? Porque los vuelcos geopolíticos y los nuevos imperios de izquierda y anti derechistas e imperialistas han nacido, han defendido, han crecido y se mantienen ahora en el nuevo mapa geopolítico mundial con la batuta en la mano, y que de ello depende el que Europa, y que de ello depende el que el mismo Estados Unidos no conozca la ruina, que ya empezó desde que el mono del norte, el buitre de las montañas blancas, buitre hijo de la águila inglesa, no le sirvan ya ninguno de los hijos, ni ancianos o dioses decrépitos de la nación colombiana, en el sentido en que ya el mismo imperio está viendo que no tienen nada que aportarle sino las mismas quejas de corrupción, y que no le es conveniente ahora mismo sino buscar la diplomacia y el acercamiento con la ruta de la seda, con el imperio rublótico y con toda la antigua Mesopotamia de antiguos dioses, y que ahora en la modernidad, y lo mismo el Oriente y la India y China, facilitan la situación para que en una tierra como la abatida y que ha sido llenada de mentiras políticas desde mucho tiempo, dejen en el poder a la mentalidad decrépita, a la mentalidad anciana y a la mentalidad que ya no puede aportar más nada. Y hacen todo lo posible utilizando los medios de comunicación como instrumento de Estado para maquillar y caer en la misma mentira del que dijo que escuchó una conversación entre Satanás, el diablo y Dios, y que escuchó una conversación en el paraíso entre Satanás y la mujer llamada Eva, cosa que inmediatamente es mentira, porque no existía ningún ser humano aparte de ella, según la teoría idealista bíblica. Solamente existía Dios, Satanás, Adán y Eva, ni siquiera los hijos. Por lo tanto, el escritor o la persona que diga que escuchó una conversación entre Satanás, que le dijo a Eva: come de ese fruto y serás sabia, y que no sé qué, que pito y flauta, que rim, plim, plim, plan, plan, plom, plom, está mintiendo. Es aceptado solamente como una teoría o inspiración de un escritor,
sea quien sea. Por eso cuando hablamos del fuego de todos los fuegos, nos estamos encontrando con el mismo autor de los cosmonautas de la cosmopista. Ahora mismo los cosmonautas de la cosmopista es la política nacional. Pero yo no puedo votar por fulanito de tal porque es de mi propia tierra. Eso es desconocer y tener desconocimiento, primero que todo, de política. Y va más la pasión y el querer perpetuar lo decrépito, lo anciano y lo decadente como momias empolvadas a quienes le hemos pegado pedacitos de carne fresca en el nuevo contexto político. Y así el hombre extraño pisa en la mira de la rosa y anda y camina y olfatea las ideas políticas y religiosas del momento, del siglo actual. Y piensa que aún es más conveniente para el imperio norteamericano tratar con la izquierda para acercarse a los beneficios económicos que le pueden salvar de una caída catastrófica y pérdida de poder para siempre. Porque es que sabemos que los poderosos votan todos los días, mientras el pueblo 4 años y engañado en una mitonimia, así como el hombre de negro fue encrespado y muchos le dijeron misógeno, misomaniático y metonímico. El hombre de negro volteó hacia la derecha y luego hacia la izquierda y descubrió a un profesor que había sido su maestro de una lengua extranjera, pero que por A o B motivo no le fue bien, y el maestro se sorprende cuando lo ve en la misma línea con los mejores escritores de la costa atlántica. Y el hombre de negro lo miró y el maestro lo miró y se sorprendió. Era un jovencito y ya un hombre que había pisado Cuba y había hecho un libro, y ahora el hombre vestido de negro está activo y el maestro decrépito y anciano ya no produce ideas, sino ideas para el evangelio, para luego colocárselo a la política decrépita, decaída y vengativa de una tierra que algunos extranjeros llamaron Colombia en honor a un mentiroso que nunca supo si había pisado realmente tierra, y que realmente sí pisó tierra, porque de todas maneras una isla es tierra. Lo que pasa es que él no sabía que era tierra firme, y que jamás dijo, y que él lo sabe en su conciencia, que fue a Portugal, a quien le pertenece realmente los mapas que determinaban los viajes a América y que fueron robados por Colón y por un monje del catolicismo y acercado a la reina, quien le pidió que le ayudara a ese marinero, y por eso tomaron la ruta paralela del norte, mientras el verdadero, a quien se debe el honor de América, Américo Vespucio, que sí tenía conciencia del viaje que iba a hacer, llegó a la pequeña Venecia, que es lo que significa Venezuela, y encontró palafito y ahí erigió el primer paso de Europa en cuanto a la presencia de Portugal en tierra firme en Venezuela, y de ahí pasó a Brasil y se llamó Américo Vespucio. Los mapas de Colón también fueron embusteros, como es embustero el nombre que nos dieron de Colombia en honor a Colón, porque realmente los mapas con los que Colombia fueron robados
por Colón y el monje y alcahueteado por la reina Isabel, quienes robaron a Portugal las cartas de navegación del descubrimiento de América. El extraño hombre de negro. Continúa y por eso esboza y dice que en la misma Colombia es más conveniente tratar ahora con un izquierdista que con Uribe, que con cualquiera del centro o no centro, de los cualquiera que maquillan y quieren, utilizando los medios de comunicación, intervenir para colocar momias empolvadas en una silla que fue dejada por un hombre del cual precisamente se habló y se habla en el famoso libro El poder presidencial en Colombia. Y ahí es donde nos hablan de la toma del cuartel de guarnición. Entonces es cierto que los poderosos votan todos los días, mientras el pueblo, manipulado por medios de comunicaciones mentirosos, medios de comunicaciones arrimados, personas que tienen temor al Dios anciano y decrépito que lo deje sin empleo y después no sabrían qué más hacer, entonces ya su vanagloria, su vanidad y sus cosas empezarían a ser vituperiados según sus conciencias y su subconsciente, según sus propias creencias de que los amigos que pisotearon mientras querían un poquito de dinero, ahora se burlarían de ellos. Colombia no necesita momias decrépitas ni maquilladas por los medios de comunicación, sino que necesita entrar a la geopolítica mundial, porque Oderón, con toda su riqueza, también padecerá peor si Estados Unidos se atreve a bloquearla. Entonces no es cuestión de los presidentes y profesores de política, sino que las Fuerzas Armadas de la neutralidad en las luchas internas a la doctrina de la seguridad nacional determinan que hay fuerzas capaces de devastarse unas a otras por las armas y hay fuerzas que pueden luchar ideológicamente, pero que hay dioses ancianos y decrépitos y vengativos que prácticamente también por manopolazos y concilio fueron echados a un lado para que naciera algo más joven y más adecuado a los cambios cronológicos de la humanidad. Y así es que surge el pensamiento hebreo en la cultura grecorromana y en el imperio romano. Así va cabalgando también la política. Por eso no se extrañen si un hombre, por ejemplo en Colombia, ahora hace poco, yo muy poco voto, yo nunca he votado, pero si me tocara votar, nadie lo sabría. Vimos que un izquierdista barrió con todos y ahora con manotazo de ahogado tratan de que todo lo de sur y nor santanderiano, con ese ahínco que es natural nacional, determinen que quieren tener un presidente que ha sido también como alcalde mentiroso y casi que colérico, y en la silla presidencial se necesita serenidad e inteligencia, no cólera, cual Dios vengativo, colérico, decrépito y anciano. Esta segunda parte determina que el hombre vestido de negro sí puede y debe decir algo acerca de lo que es realmente el poder presidencial en Colombia y puede fácilmente ir a los anales
a los anales, por ejemplo, del 13 de junio y la experiencia del Frente Nacional, para determinar que ya estas ideologías que van haciendo parir centrismos que ya también están caducos y que no han dejado nada bueno, quieran perpetuarse en los anales de lo vetusto y del pensamiento viejo, diciendo mentiras como el que dijo que Satanás le dijo a una mujer que era sabia si se comía una fruta, porque ese tipo no ha podido escuchar esa conversación, sea quien sea. Por lo tanto, debemos saber distinguir que la literatura utiliza todos los medios, pero la política, si no se sabe conducir, producirá muertes y división del país. ¿Cómo sería una Colombia con dos costas unidas en una sola nación? Casi como si se dividiera en una guerra civil a un país en dos, norte y sur. Aquí sencillamente serían dos costas, un solo país. Porque es que han visto muchas triquiñuelas, han visto muchos influencia de poder malévolo de una parte para momificarse en una dictadura demencial que solo ha dejado muertos, hambre, y diariamente los hay, tiendas extorsionadas, delincuencia, prostitución, droga, asesinato, porque ya estos partidos políticos tradicionales y ya esta forma de política que no le conviene actualmente ni a Estados Unidos, y a Estados Unidos le conviene más ahora mismo un izquierdista que cualquier papagayo de derecha. El hombre vestido de negro, ese extraño hombre, parte 2. Y nos vemos, si os atrevéis, cuando seáis capaces de levantaros de vuestras tumbas. Cuando seáis capaces de levantaros de vuestra tumba, podrán acercarse un poquito a mí.